Ok, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Aquí estamos contentas, contentos de, de iniciar este webinar porque de alguna forma esto es lo que inicia casi la formación, ¿no? La formación y bueno, y más cosas que hemos planteado este año. Aparte de la formación de instructores de mindfulness, utilizando la formación de instructores de mindfulness, hemos hecho otro tipo de formación que tiene que ver con el desarrollo, con el desarrollo del ser humano, que ya iremos un poquito hablando de ella. Tenemos muchas cosas y vamos a tener que pasar rápido por todas porque no hay tiempo, ¿eh? Yo soy Pablo Lassa, soy docente, soy instructor de mindfulness y docente en la formación, soy meditador vipassana y imparto algún módulo en la formación y me dedico más o menos a lo que semanalmente llamamos la pedagogía del mindfulness, ¿no? Aquí hay varios, que está el equipo docente, por aquí anda, alguna más que entrará y saldrá porque la gente tiene muchas cosas que hacer. Tenemos a Fernán, tenemos a Usías, tenemos a Carlos, docentes, tendremos también como a María, ¿no? Que es ex alumna y es un placer contar con su presencia y con su entusiasmo también, o sea que las cosas no estaremos haciendo tan mal para que os daréis cuenta, ¿no? Pues bueno, pues que esto es una cosa que, esto de la meditación, esto transforma, ¿no? Vamos a hacer el objetivo del webinar es tener una pequeña panorámica sobre el mindfulness y el impacto en la salud mental. En lo que cada docente va a hablar un ratico, ¿no? Unos 10 minuticos así, va a ser sobre diferentes aspectos sobre eso, ¿no? Pues por ejemplo la salud mental, bueno, la salud mental y sus beneficios, la conceptualización de la salud mental desde la perspectiva del Dharma, el proceso de la transformación del mindfulness, la gestión de las emociones, bueno, diferentes perspectivas, ¿no? Y aparte de eso, pues hablaremos también de la formación de instructores de mindfulness y de esa otra formación que es sobre el desarrollo y la vida. ¿Mm? Em, Al final de todo, pues habrá un momento donde se pueden hacer preguntas para lo que sea, y pues haremos un cierre. Bueno, antes de eso los alumnos, exalumnos, pues contarán un poquito de su experiencia, también 10 minuticos, para que no nos cansemos y andaremos por la hora y cuarto o así, más o menos, ¿eh? Y bueno, pues nosotros somos Baraka. Baraka es un centro que lleva 25 años, 26 años. Es un centro de meditación, es un centro donde cuando apareció esto que era el mindfulness, pues se metió de lleno en ello. Nuestro director, Fernando, que está ahí, pues es un, bueno, es un meditador vipassana con transmisión de Dhiravansa, bueno, con muchos años y aparte pues es psicólogo, ha dado clases en la universidad, o sea, digamos que para esto del mindfulness está muy completo porque tiene las dos líneas, ¿no? La línea del Dharma de Oriente y la línea de Occidente, ¿no? Pues igual, tranquilamente, sin más, para que no me enrolle yo más, vamos a comenzar con la exposición o de lo que hablaba hablar Ausías, que Ausías es doctor en psicología, profesor ayudante doctor de la Universidad de Valencia, experto en mindfulness, en psicología positiva, ha escrito un par de libros y bueno, es muy interesante, será igual de los pocos investigadores que tenemos en España en estos temas y bueno, pues Ausías os va a dar una pequeña introducción de esto del mindfulness y de la salud mental. Todo tuyo. No tienes el micrófono. Sí, sí. O sea, me he dado cuenta. Nada, estaba agradeciendo a Pablo, a Carlos, a Cerna, a todo el equipo de Baracá que insistan en invitarme de una manera sorprendente para hablar de estas cosas y bueno, también cuando me ofreció la posibilidad del webinar, pues me pareció muy interesante. No tengo nada especialmente preparado, pero bueno, sí que tal vez os quiero contar las reflexiones que tengo, ¿no? Sobre cómo ha evolucionado en los últimos años, lo que es la necesidad de cómo ha imperado en los últimos años de tener una buena salud mental y un poco cómo mindfulness ha aparecido a la par que esa necesidad. Tal vez seguramente
siempre la psicología, que es la disciplina en la que yo trabajo, solemos tener cierta ceguera ante lecturas de otras áreas de conocimiento que son frontera con la nuestra. Y a mí especialmente me interesa es los problemas de salud mental desde una perspectiva sociológica. No podemos sacar la salud mental de un contexto socioeconómico, de un contexto de individualismo extremo, de un proceso de construcción de lo humano, ¿no? Del sujeto psicológico en una sociedad particular. Si cogiéramos la gráfica respecto a cómo han ido creciendo los trastornos de salud mental en los últimos años, la gráfica es exponencial, es decir, crece a una velocidad descomunal, mientras que las intervenciones psicológicas también están creciendo, cada vez sabemos mejor cómo hacer las cosas, pero nunca vamos a ser capaces nunca vamos a ser capaces de colapsar ese crecimiento, ¿no? Nunca vamos a ser, y tampoco creo que sea nuestra función. Entonces, realmente estamos ante una epidemia, y digo, ya en términos epidemiológicos, ¿no? Estamos ante una epidemia, los porcentajes de bajas por problemas de salud mental, los porcentajes de personas que tienen necesidades de ser atendidas por el sistema público de salud están fuera de toda predicción. En paralelo también ha sucedido algo muy interesante, y es que mucha gente está buscando, necesita buscar ayuda. Y esto seguramente es algo relativamente novedoso, porque hasta ahora los problemas de salud mental de alguna manera se vivían en la intimidad, o se explicaban bajo otros parámetros, o sencillamente se renunciaba a esa dimensión de la vida humana. Pero el caso es que ante esta nueva ola que ha aparecido, ¿no? Con esta necesidad vinculada a la pandemia, pero que ya estaba antes instalada, yo, yo la coloco cerca de la salud mental, los problemas de salud mental van cogidas de la mano, de la misma manera que también mindfulness e Internet van cogidos de la mano. Espera que ha venido un visitante no esperado. Hay que dar que todo hace. Sí, disculpa. Habían recibido una orden estricta de que no entraran, que no han cubierto, que no han cumplido. Bueno, el caso es que, claro, frente a este crecimiento exponencial de salud mental, como os decía, podríamos decir que estamos en la edad de oro, de saber cómo tratar, de saber cómo ayudar, de saber cómo generar conocimientos. Pero claro, la crisis no es psicológica, la crisis es sociológica y por tanto filtra desde lo sociológico hacia lo psicológico y de lo psicológico hacia la experiencia. Frente a esta situación de semejante complejidad, en mi opinión, lo contemplativo es la única escapatoria. Digo lo contemplativo porque abrazo la meditación, abrazo mindfulness, pero también quiero incluir otras tradiciones de sabiduría, otras tradiciones espirituales, otras lógicas, a la hora de entender cómo conceptualizar la mente y trabajarla, que a lo mejor no pasan estrictamente por mindfulness. Trabajan bajo otros parámetros, estoy hablando de yoga, estoy hablando de tai chi, estoy hablando de qigong. Todo lo contemplativo es, a mi entender, la solución a esta crisis. La psicoterapia, obviamente, los tratamientos psicológicos van a ser siempre necesarios y me parece que son herramientas muy potentes de transformación de lo humano, pero llega un momento en el que es imposible que abarquemos todas semejante necesidad. La construcción de la demanda psicológica, la construcción de la necesidad de un cambio psicológico, la pulsión hacia el bienestar o hacia la reducción del sufrimiento es universal y conforme aumenta la conciencia de las personas, aumenta la necesidad de esa demanda. Dar la posibilidad a la sociedad de que esa demanda pueda ser autogestionada, dar herramientas a través de la práctica para comprender el sufrimiento humano, para comprender la meditación, se me ocurre la única escapatoria, la única salida, la única solución, el único antídoto ante semejante crisis de semejante calado. Si hablas con cualquier profesional de salud pública esté vinculado a salud mental, te dirá que están total y absolutamente desbordados. Adolescentes con autolesiones graves, personas medicadas de una manera excesiva, bajas
alucinantes de depresión y de ansiedad, como nunca se había visto, se había esperado. Y por otro lado, también hay toda una sociedad diciendo, ya no quiero vivir así, ¿no? Desde el gran abandono hasta la jornada de 4 días, hay toda una lógica de ya no quiero vivir así. Y las nuevas generaciones, desde luego, ya no quieren vivir así. Y por tanto, insisto, Mindfulness es la plataforma idónea para dar los ingredientes mínimos y necesarios espiritual pueda ser resuelta de una manera mínimamente eficiente o mínimamente eficaz. No sé cuánto tiempo llevo, Pablo, porque tenía un relojillo, pero no lo he encendido. Tienes 2 minutos para cerrar. 2 minutos para cerrar. Ausías. 3 si quieres. 3, venga, vale. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han, y en uno de sus libros que se llama Psicopolítica, habla de una cosa que me encantó leer. Dijo, hemos pasado de la tiranía de los debo a la tiranía de los puedo. Claro, todos los tratamientos psicológicos, todos, buena parte de los tratamientos psicológicos identificaron la tiranía de los debo, de yo debo de ser, como la fuente del sufrimiento del siglo XX. Si Byung-Chul Han tuviera razón, y no es ya el debo, sino el puedo, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo escoger lo que quiera, yo puedo irme a donde quiera, yo puedo estudiar con quien yo puedo, pero esta hiper, ¿no? Casi como una hipertrofia del puedo, de alguna manera nos lleva al colapso. Y la única escapatoria que plantea él, que yo comparto, así como el tratamiento de los debo, se desarrolla toda una tecnología psicoterapéutica basada en la relación terapéutica, basada en el análisis, basada en la comprensión. La tiranía de los debo, la tiranía de los puedo, necesitan ser entendidas y tratadas desde lo contemplativo, desde dar herramientas al sujeto para comprender dónde nace el sufrimiento y cómo se desarrolla. Y ahí la meditación y el Dharma llevan años identificando y diagnosticando de una manera alucinantemente fina cómo sucede el sufrimiento, cómo se expresa, cómo se canaliza y cómo se resuelve. Yo me quedo aquí, Pablo. Ya sé, lo demás sería alargar sin sentido. Muchísimas gracias, Ausías, muchísimas gracias. Ok, bien, después de esta exposición hemos entrado en tema, ¿eh? Hemos entrado en tema. Bien, pues ahora tenemos a nuestro Solo una cosa, director. discúlpame, si me desconectas, que estoy con familia y no voy a poder estar mucho tiempo aquí atendiendo, ¿vale? Ok, Ya no tengo que hablar más, ¿verdad, Pablo? nada, tú te puedes dar, desconectar y puedes irte No, no, con me la quiero escuchar. conciliación. Ah, Escucha, ok, escucha. Un vale. ratito puedo. Pero apaga, silénciate, silencio. Sí, sí. Bien, pues después de esta introducción de Ausías, ahora nuestro director y maestro Fernando nos va a hablar sobre la conceptualización de la salud mental desde el Dharma, desde la perspectiva de Oriente. Fernando es el director de Baraka, es el director de la formación de instructores, doctor en psicología y maestro de Vipassana. Todo tuyo, Fernando. Bueno, quiero empezar diciendo, bueno, agradeciendo a Ausías, ¿no? Sobre todo. Yo creo que en buena medida, si estamos hoy aquí, es gracias a él, ¿no? Porque nosotros, bueno, por supuesto yo tengo digamos, una historia también, ¿no? Como ha dicho Pablo, fui profesor de la Universidad del País Vasco de Historia de la Psicología y durante 10 años impartí también una optativa de segundo ciclo que se llamaba Psicología Transpersonal. Esto fue en los años 90 y para entonces la investigación científica sobre la meditación pues llevaba ya haciéndose durante unos 20 o 30 años con resultados interesantes, ¿no? Pero no había conseguido entrar, digamos, al mainstream de la psicología, ¿no? Y cuando, digamos, este impulso, ¿no? Cómo se producen las cosas en nuestras sociedades, ¿no? Este impulso que se personaliza en la figura de Kabat-Zinn y lanza todo este movimiento del mindfulness,
Pues no es que nos sorprendiese, pero de alguna manera, pues para los que estábamos en el mundo del Dharma nos parecía pues un poco como volver a inventar la rueda, ¿no? Y entonces investigamos un poco cómo estaba el mundo del mindfulness en el Estado en España y bueno, enseguida, pues no sé, fuimos a buscar a Usías, ¿no? Con David Alvear, también profesor, que ha estado muchos años con nosotros trabajando y meditando, etcétera. Y gracias a eso empezó el movimiento del mindfulness en Baraca, ¿no? Que al principio, como digo, nos pilló pues, incluso con cierta sospecha, ¿no? De qué era esto, ¿no? Si era volver a intentar. Y hasta cierto punto es verdad, es decir, como luego se ha probado, la idea del Mac Mindfulness pues es clarísima, ¿no? Esto se ha convertido en un producto y en un producto pues que a monetarizar, ¿no? Que es un poco lo que se hace con todo en esta sociedad, ¿no? Pero bueno, Ausías nos sirvió durante buena parte del principio pues como guía en este proceso y gracias a él pues comenzamos también con lo que es la formación de instructores, ¿no? Bueno, Ausías, como veis, es una persona, digamos, humilde y esto, pero realmente es, digamos, el alma del movimiento del mindfulness en España y el que supo mover las fichas para que esto tuviese fuerza, cogiese esto y bueno, y es uno de, como ha dicho Pablo, uno de los investigadores internacionalmente reconocidos como más importantes en este ámbito, ¿no? Y bueno, efectivamente, también en mí existe también esta doblez, ¿no? Por una parte he sido académico, he dirigido investigación y por otra parte yo abandoné precisamente la academia cuando encontré esta herramienta, ¿no? Que me pareció que a ese nivel vocacional como psicólogo pues representaba pues lo que yo quería, ¿no? Que era un método universal para trabajar con la insatisfacción de las personas, ¿no? Y, y bueno, pues estos años han ido consolidando este movimiento y haciendo que, bueno, sobre todo se transforme mucho lo que es la mente de las personas que entran en esta actividad. Porque realmente es como si dijéramos, nuestra vida diaria es como si estuviésemos mirando hacia allá, ¿no? Y lo que te propone el Dharma es que mires hacia el otro lado. Entonces, desde el punto de vista filosófico, teniendo en cuenta la ontología, teniendo en cuenta la epistemología, teniendo en cuenta todas las ramas de la filosofía, son muy diferentes el Dharma y la ciencia como método experimental para conseguir conocimiento. Son muy diferentes. Y el primer y fundamental cambio es la perspectiva desde la que se observan los fenómenos. Y es el punto de vista filosófico materialista el que normalmente utilizamos para ver la realidad. Nosotros consideramos que hay una realidad verdadera que está allá afuera y que nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para percibirla correctamente, como si eso fuese posible, ¿no? Y resulta que realmente lo que sea que haya no es una cosa que esté al alcance de nadie y por tanto lo único que tenemos es explicaciones que nos hacemos a nosotros mismos o que hacemos utilizando sistemas que nos parecen más serios o objetivos para intentar determinar en qué consiste esa realidad externa, ¿no? Lo que pasa es que nunca nos ponemos a mirar que el que construye la realidad es el sujeto. Y entonces el cambio de perspectiva absoluto es el cambio de mirar hacia afuera en busca de la realidad o mirar hacia adentro en busca de la verdad, ¿no? Este es el gran cambio, ¿no? Hay un término que es fundamental para comprender a qué se dedica el Dharma y es el dukkha. Dukkha se refiere a lo que se podría traducir, se ha traducido como sufrimiento, se ha traducido de muchas formas, porque bueno, entre otros muchos problemas filosóficos, etcétera, también tenemos muchos problemas lingüísticos en lo que es la traducción de lo que es una tradición oral que tiene 3.000 años a lo que son los términos convencionales en los que hoy utilizamos el lenguaje, ¿no?
Pero dukkha me parece una buena observación decir que es insatisfacción existencial. Entonces, esto cambia mucho lo que es la idea de la salud mental, ¿no? En el sentido en el que nosotros la entendemos, ¿no? Digamos que para nosotros es acudimos en busca de ayuda cuando tenemos ansiedad, depresión, miedo, cosas por el estilo, que son síntomas superficiales de algo que es mucho más profundo y que es esta insatisfacción que es consustancial a lo que es ser humano. El ser humano es alguien que es incompleto por naturaleza y que por tanto esa incompletud le hace buscar. Y eso es a lo que Ausías se refería, ¿no? A esta idea de yo puedo, yo puedo, yo puedo. Lo que nos han convencido es que yo puedo hacer todo. Y entonces no hace falta que nadie nos explote porque nosotros nos explotamos a nosotros mismos en busca de esa perfección imposible que parece ser que se nos plantea que debe estar en algún sitio, con esta idea absurda de que la verdad definitiva está en algún lugar que hay que ir a buscar o que hay que desarrollar, ¿no? Entonces estamos hablando de una insatisfacción existencial que es, como decimos, pues de una profundidad enorme, ¿no? Pero claro, el Dharma ha desarrollado herramientas para trabajar con eso, ¿no? Y sobre todo lo que señala el Dharma como origen de este malestar es la ignorancia. La ignorancia es que entendemos las cosas que nos pasan a través de unos conceptos y a través de unas estructuras de significado que no son las adecuadas. Esas empiezan por algo que para nosotros es ineludible, que es que yo existo, yo soy como soy, yo soy de esta manera, yo. La idea del yo para nosotros es inevitable y hará falta muchísimo tiempo, muchísimo trabajo para darnos cuenta de que no es más que una ilusión, que no es más que una ficción. La idea está tan abstrusa para nosotros del no yo que se habla en el Dharma, ¿no? Entonces, eso es, digamos que es esta transformación, que entiendo que igual va por ahí, luego lo que se nos va a hablar de la transformación de esto, es una transformación que en la medida en que practicamos, el mundo va cambiando de todo, de tono, de forma, va cambiando, es decir, vemos las cosas de otra manera, ¿no? Pero claro, este trabajo profundo tiene también una metodología. Normalmente se suele utilizar lo que en las tradiciones orientales se ha llamado el anapana. Anapana es la atención a la respiración. Anapana es tomar y dar, ¿no? Dar y tomar aire, anapana, ¿no? El control de la respiración fue efectivamente lo que en mindfulness fue el primer boom, es decir, lo que la gente al principio parecía que era lo único que íbamos a encontrar, ¿no? Y la autorregulación de la atención efectivamente es una urgencia dentro de nuestra sociedad, porque dentro de este sistema de monetarización de cualquier cosa, se monetariza actualmente nuestra atención a través de todos los sistemas del rol de todas las formas estas nuevas en las que nos tienen secuestrada nuestra atención con pequeños estímulos que hacen que estemos colgados continuamente de eso y que no podamos pararlo, ¿no? De manera que lo que está sufriendo un drástico descenso es la capacidad de atención de los jóvenes, que no llega más que ha decrecido, no me acuerdo de los números, pero ha decrecido en los últimos decenios pues varios puntos y varios segundos la capacidad de sostenimiento de la atención, ¿no? Entonces ahí estamos, en este problema de la atención, con lo cual tenemos una herramienta que lo que cultiva en primera instancia es la atención. La atención en este sentido de observar los procesos externos e internos que se producen en este organismo es, en principio, enfocándonos en un proceso
fisiológico, pero que no es solo fisiológico, que no es solo inconsciente, que es consciente o inconsciente, que es voluntario, involuntario, etc., a través de la observación de ese proceso, ¿no? Y del trabajo con la respiración, uno se va encontrando con lo que en la tradición se llaman los obstáculos, los obstáculos para una mente estable. Este trabajo con los obstáculos es lo que eventualmente se trabaja en el mindfulness en pos de la salud mental. Lo que se consigue a través de la autorregulación de la atención es trabajar con el sistema de vigilancia, es decir, todos tenemos una energía vigilante que depende de cómo ha sido el sistema de apego, puede ser una hipervigilancia o puede ser una forma de letargia, de no consciencia, ¿no? Y por tanto se mueve entre estos elementos de la inquietud o de la pereza, el letargo, el torpor, la pesadez psicológica, ¿no? Luego está la atención, porque claro, es verdad que en el Dharma se dan explicaciones generales y cuando se habla de la atención, cuando se habla de la concentración, son términos que no están elaborados hace 3.000 años y por tanto no tienen en consideración todas las cosas que nosotros hemos ido averiguando con el método científico y con otros métodos también durante estos 3.000 años, ¿no? Y una de esas cosas que tenemos básicamente es que nos damos cuenta que eso que llamamos atención que no conocemos del todo, es una función que está muy distribuida en el sistema nervioso central y que por tanto hay diferentes redes que trabajan la atención, ¿no? La atención funciona con estas 3 redes que funcionan cooperativa e interaccionalmente, ¿no? Hemos hablado de la vigilancia y tenemos la orientación. Claro, la orientación habla de ese automatismo que tenemos a la hora de dirigir nuestros telereceptores, o no tiene por qué ser así, porque también puede haber una atención encubierta. Podemos estar mirando para ahí, pero escuchando lo que están hablando los de la mesa de al lado en el restaurante, ¿no? Entonces, quiero decir que no hace falta que se muevan los telereceptores, pero hay una orientación de la atención, ¿no? Que está condicionada. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, nosotros no vemos las cosas, no miramos las cosas de nuestro entorno porque de repente se nos ocurra de una manera voluntaria, sino que las cosas atrapan nuestra atención y la atrapan porque nuestra atención está condicionada. Entonces, en este trabajo de la orientación, nosotros lo que aprendemos es a ver a dónde se dirige, a ver de qué manera se enfoca, a ver de qué manera se fija en el objeto y también la capacidad de desengancharlo y de orientarlo hacia otra parte. Todo este montaje es una parte de lo que hacemos en el trabajo de meditación. Y hay otro tercer nivel, que es el nivel de la atención ejecutiva, ¿no? La atención ejecutiva se confunde mucho con eso que nosotros creemos ser, con el yo, porque son elementos como la toma de decisiones, como la resolución del conflicto atencional, como la selección cuando hay que hacer 2 tareas, la detección de errores, incluso elementos que pueden ser, como veremos ahora también, del orden de lo ético y de lo moral, que funcionan, digamos, de arriba a abajo. No funcionan por un imperativo biológico, sino por un imperativo de orden moral que, como seres humanos, en ese nivel abstracto de las formas de la convivencia, nosotros nos hemos dotado a nosotros mismos, ¿no? Entonces, fijaros, tenemos inquietud y sopor, tenemos el elemento de la orientación que es lo que me gusta y lo que no me gusta, y tenemos el elemento ejecutivo, ¿no? Que es un poco todo lo que es el elemento discursivo y conceptual. Cuando trabajamos la anapana, trabajamos la atención y profundizamos en estas cosas, ¿qué encontramos? La autorregulación de la atención, que es poder gestionar con destreza pues la ansiedad, la depresión, el miedo, todas esas cosas que van sucediendo. Aprendemos a autogestionarnos en ese aspecto. Y en ese sentido es la parte terapéutica clásica, digamos, convencional del Dharma.
pero el Dharma tiene una profundidad muchísimo mayor. Con eso arreglamos, digamos, lo que generalmente la gente requiere cuando pide ayuda, y es el poder gestionar personalmente sus momentos de malestar, ¿no? Pero el Dharma tiene muchísimas otras, o sea, una profundidad enorme, y habla no solo de una serie de elementos que, digamos, inundan la psique en un momento dado, que son tendencias que están ahí preparadas para cuando hay el elemento clave aparecer y desbordarnos, sino que también existen una serie de tendencias subyacentes, latentes, que probablemente estén en el sistema subcortical estructuradas y que están funcionando en nuestra forma de entender el mundo ahora mismo. De manera que, como no puedo seguir, la idea es que el Dharma nos proporciona tanto lo que sería el trabajo de lo que sería una psicoterapia convencional occidental metida dentro de este esquema de la ciencia y del materialismo, y, por otra parte, lo que señala Ausías de toda la tradición contemplativa que nos puede llegar muy lejos a los estados trascendentes y a otras muchas cosas. Perdonar por la verborrea, pero es difícil limitarse un poco. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Vamos que seguimos profundizando. Vamos a salir un poquito hacia afuera, ¿eh? Para ser más mundanos. No sé si tenemos por ahí a Natalia. Si tuviéramos a Natalia por ahí. ¿Tenemos a Natalia? Aquí estoy. Ole, pues mira, Natalia, yo creo que estás en el preciso, en el momento exacto. Exactamente, era Nat- las 35, tenéis una puntualidad a- absoluta. Asombrosa. Bueno, Nota los años de Natalia, dedicación, ¿cómo se nota? Natalia es es doctora en psicología, terapeuta especialista en inteligencia emocional y mindfulness, formadora e investigadora durante más de 15 años en inteligencia emocional. Coautora del libro Corazones Inteligentes, autora de Desarrolla tu inteligencia emocional, y la tenemos de docente durante ya algunos añitos y estamos encantados con ella también. Entonces, Natalia nos va a hablar, pues esto un poquito del mindfulness, la gestión saludable de las emociones. Por aquí andará, por algún lado andará. Vamos, Natalia, puedes hacer un poquito lo que quieras, porque aquí cada uno más o menos se explaya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, sobre todo siempre gracias a Baraca y la invitación a participar hoy y a seguir ahí confiando en mí. Sois muy valientes. Y nada, sencillamente, bueno, hoy tenemos muy poquito tiempo. Al final, pues si tenemos como 8 minutos para aterrizaros, como he cogido un poquito lo que Fernando estaba diciendo de la fuerza que pueda tener la práctica meditativa para mucho más que la gestión emocional, pues yo voy con lo poquito, yo voy a la gestión emocional, que tal y como está el mundo no es poco, ¿vale? Si logramos que la práctica meditativa nos ayude a tener un poquito más de temple emocional, de conciencia emocional y de gestión emocional, yo creo que ya sería todo un éxito, ¿no? De hecho, yo no sé si Fernando lo comparte conmigo, pero a veces he tenido la sensación de que las personas que no hacen el recorrido emocional y se van mucho a esa trascendencia, a veces luego tienen que ir para atrás, ¿no? Porque a veces usan un poco esa práctica como para evadirse de problemas que hay que abordar en la vida y que son importantes, ¿no? Entonces, lo que yo me centraría dentro de esta formación es en Solo todo lo quiero que... decir que estoy de acuerdo, que Sí, estoy de acuerdo, y que además eso se le llama, por como está aquí ahora Pablo presente, el bypass emocional, ¿no? El bypass espiritual. Intentar esconder, ¿no?, de sus penurias emocionales, pensando en un mundo maravilloso, en otra dimensión. sí, efectivamente. Yo creo que es un tema que es muy importante y por eso siempre he agradecido mucho al equipo el incorporar esto porque me parece que es una forma de darle valor, de ponerlo en valor, ¿no? Eh, a mí hay un concepto que me gusta mucho y con el que trabajaremos en el curso. Bueno, yo trabajo, digamos, como de dos formas. Una es un programa más a nivel preventivo, entendiendo por preventivo el suscitar muchas situaciones emocionales y ayudar a las personas a que aborden esas situaciones desde una conciencia emocional.
¿eso qué implica? Que implica muchas veces que en el propio trabajo uno va a encontrar pues determinadas trabas que estaban ahí de las que no era consciente, ¿no? Entonces no es extraño que de repente alguien que esté recibiendo el curso te diga algo así como desde que estoy haciendo este entrenamiento estoy más enfadado. Y dices, no, no es que estés más enfadado, es que estás tomando conciencia de lo enfadado que estabas, ¿no? Y a lo mejor era algo que los demás lo sabían perfectamente, pero tú todavía no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, por eso creo que es valioso, ¿no? El que tengamos esos espacios en los que podemos tomar conciencia de cosas que sencillamente estaban afectando nuestra vida y no éramos conscientes. Y luego hay otro aspecto, obviamente por cuestiones de logística y de todo, lo veremos menos, que tiene más que ver con ese acompañamiento directo emocional a la persona cuando ya viene claramente con tengo un problema, tengo este dolor, tengo este sufrimiento, ¿no? Y entonces hay un face to face donde se va trabajando en ese acompañamiento, ¿no? A mí hay un concepto que me gusta mucho y que creo que ayuda mucho a ilustrar lo que es la práctica meditativa y el valor que tiene en la gestión emocional, y es el concepto del margen de tolerancia emocional. Fijaros, cuando cogemos manuales de clasificación psiquiátrica nos vamos a dar cuenta que un 90 y tantos % de los trastornos vienen de la mano de problemas de gestión emocional, lo cual quiere decir que sí es absolutamente importante el cómo nosotros manejamos nuestras emociones para estar en un buen estado de salud mental. Bueno, pues el margen de tolerancia emocional, si vosotros imagináis como hay un montón de cosas en nuestra vida que cuando nos suceden nosotros somos conscientes de la emoción, puede ser agradable o puede ser desagradable, pero digamos que la podemos acoger con una cierta tolerancia, ¿no? Pues esto sería pues, el inconveniente que puedes tener cuando alguien te pita o llegas tarde o cualquier pequeño problema, por poner un ejemplo, que tú vas a manejar con mucha solvencia. Luego hay otro tipo de emociones que de alguna forma exceden a tu capacidad de atención. ¿Por qué? Porque te generan tanto dolor que de alguna manera te llevan a sobrereaccionar frente a esas emociones. Y luego hay lo que para mí es casi más delicado, ese conjunto de sucesos o de eventos que están teniendo un impacto emocional en ti, pero del que no tienes conciencia, lo cual significa que están afectando a tu vida, están afectando a tus relaciones, pero ni siquiera eres consciente de ello, ¿no? Hay muchas personas que pasan desapercibidas, que ahora mismo son valoradas como grandes gestores o gestoras emocionales, y a lo mejor están dentro de este grupo de personas que pueden parecer muy solventes, pero a lo mejor son muy analfabetos de su propia conciencia emocional o de su propia realidad emocional. Cuando uno se maneja con este margen, sirve tanto como una forma de autoevaluarte, ¿no? Decir, bueno, pues ahora mismo hay una situación que me tiene como muy desbordado, o hay situaciones en las que yo siento como que me cuesta mucho más conectar con qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, pero sobre todo cuando estamos acompañando a otras personas o viendo a otras personas, es muy fácil identificar estos momentos en que la persona o bien se desconecta o bien se va arriba con sus emociones y ayudarle en ese proceso de tomar conciencia. La idea sería que tras un entrenamiento de gestión emocional consciente, uno fuera ampliando este margen de tolerancia emocional. Y fijaros que es muy interesante porque en psicología o en inteligencia emocional nos hemos pasado la vida diciendo que no hay emociones buenas y malas, pero si nos paramos a observar, casi todos los sistemas de evaluación siguen enfatizando la importancia de estás bien porque tienes emociones positivas. Y es mucho más importante tener emociones o sentir emociones de forma consciente, aunque esas emociones no sean tan placenteras, que estar muy contento y estar en modo hiperreactivo, estar totalmente inconsciente de tu dolor, ¿no? Yo creo que este concepto, que es un concepto con el que trabajaremos y sobre todo trabajaremos a un nivel muy aplicado, va a ser un concepto que os dé mucha lucidez, os va a dar lucidez en vuestra propia vida, pero también os va a dar lucidez cuando trabajéis con otras personas, ¿no? Esto que estás hablando con una persona y te das cuenta de que tiene mucho menos sensibilidad emocional, o a lo mejor tira más por conceptos más racionales, y eso te puede estar indicando pues esa desconexión emocional, o personas que
vienen como muy activadas emocionalmente y entonces te das cuenta de esa hiperreactividad emocional, ¿no? Y al final, el trabajo de la atención plena es muy bonito porque hace que las personas que vienen desde arriba empiecen a bajar un poquito y las personas que vienen desde abajo y vienen desconectadas empiecen a conectarse más a nivel emocional, ¿no? Por eso el efecto de la práctica meditativa puede ser muy diferente en dos personas. A lo mejor una persona que era una persona muy lineal, con muy poca sensación de vitalidad, tras un trabajo de gestión emocional consciente empieza a mostrar mucho más sus emociones y otra persona que iba más como muy nerviosa o muy hiperactiva empieza a estar mucho más serena, ¿no? Porque a veces la gente lee un poco este tema del mindfulness como conseguir un poco este estado de linealidad y no es linealidad, es conciencia emocional. No se trata de que uno esté, cuando uno mira el mar no está siempre calmo, el mar a veces se tiene que poner bravo, otras veces está calmo, otras veces... Pues los seres humanos deberían ser iguales y no hay ningún problema con ellos siempre que sea dentro del espacio de conciencia, ¿no? Bueno, si queréis sigo, pero ya me tendría que meter en lo que bueno, en todo lo que va a ser el contenido del taller, pero por supuesto estoy abierta a cualquier cosita que queráis comentar y de nuevo agradecer que estéis aquí con nosotros y con muchísimas ganas de que estéis en la formación. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues seguimos para adelante con Carlos Mateo. Carlos Mateo es docente en la formación, pero también es el tutor de la formación. ¿eh? Está muy implicado en la formación, es sociólogo, trabaja en la Universidad de Alicante, donde imparte talleres de conciencia corporal, es profesor certificado de yoga, monitor de Qigong, instructor de mindfulness, formador de instructores. Y Carlos pues nos va a hablar un poquito de ese proceso de transformación, ¿no? De los beneficios del mindfulness y la transformación que se va dando, que también nos solemos notar en la formación, ¿no? Cómo se inician y cómo acaban, pues hay un porcentaje alto de gente que tiene un proceso de transformación, ¿no? Carlos, todo tuyo. Muy bien, buenas tardes. Gracias Pablo. Pues la verdad es que sí, ¿no? Esa labor mía como tutor desde hace ya, no sé, por lo menos 5 o 6 años de la formación, la verdad es que la vivo como algo muy bonito, ¿no? Porque me permite hacer un seguimiento muy de cerca de las alumnas y alumnos de la formación, casi a modo de confesionario, en esos resúmenes mensuales que tienen que hacer de su práctica y donde realmente ahí es donde se ve reflejado ese proceso. También veo que va de la formación a la transformación, ¿no? Realmente se ve que realmente tiene un calado muy grande para nuestros alumnos y alumnas todo el proceso de la formación, ¿no? Entonces, bueno, por concretar, hablaría principalmente de 4 beneficios, ¿no? Perdonad. En primer lugar, bueno, citándolo rápidamente, diría que una mayor conciencia corporal, por una parte, por otra parte, una mejor gestión de las emociones, también una relación más libre, más saludable, más consciente con los pensamientos y, por último, bueno, aunque no es una lista exhaustiva, pero vamos, creo que son 4 temas muy importantes, la mejora también del aspecto relacional, ¿no? De cómo nos relacionamos con los que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la conciencia corporal, eso se ve muy claramente en todas las meditaciones que realizamos. Siempre el tomar conciencia del cuerpo es lo primero, ¿no? Es el primer fundamento de la atención, ¿no? Y cuando eso se va trabajando de una manera sostenida, día tras día, meditación tras meditación, va calando de una manera muy clara, ¿no? Y nos damos cuenta de que, bueno, de alguna manera somos mucho más que una mente con patas, ¿no? Sino que somos un cuerpo entero y cuando nos habitamos así como un cuerpo entero, hay algo que cambia de una manera, yo creo, muy clara, ¿no? Como que frente a la sensación a veces de volatilidad de la mente, cuando sentimos de una manera tan plena el cuerpo, la mente descansa de alguna manera en el cuerpo y se enraiza, ¿no?
Y eso nos da como mucha más sensación de seguridad, de estabilidad, de pisar una tierra firme, ¿no? Y, y eso es muy importante internamente, ¿no? Luego, esa mayor conciencia corporal también nos permite afinar mucho más la escucha de las sensaciones, ¿no? Y desde ahí poder detectar antes cuando surgen patrones de estrés, de ansiedad, y la medida en que me doy cuenta antes, pues bueno, pues antes puedo ponerle remedio, ya sea a través de una respiración un poco más amplia, abdominal, para activar el sistema parasimpático, o bueno, pues simplemente tomando un poquito de conciencia, de perspectiva de lo que está pasando, para no dejarme arrastrar por esa ola, ¿no? Eso en cuanto a la conciencia corporal. En cuanto a la gestión de las emociones, bueno, brevemente, por no extenderme demasiado, yo creo que de alguna manera el mindfulness nos lleva a abrazar nuestra realidad de una forma más compasiva, a soltar un poquito el látigo, ese hábito de tanto autoexigirnos, de fustigarnos y poder dejarnos un poquito en paz, de alguna manera, ¿no? Que no es poco, ¿no? Es saber que, por definición, si queremos estar en paz, pues tenemos que dejar de luchar, ¿no? Y dejar de luchar, ¿qué significa? Bueno, de alguna manera es rendirse, ¿no? Ya sé que es una palabra que tiene muy mala prensa hoy en día, ¿no? Porque hay tantos mensajes de autosuperación, de lucha y tal, pero yo creo que a veces que lo más sabio es realmente rendirse para realmente poder descansar, que es lo que necesitamos, y dejar de estar con tanta pelea interna, ¿no? En definitiva, se trata de aceptar, ¿no?, nuestra realidad tal y como es, ¿no? Sabiendo como tantas veces decimos en mindfulness que aceptación no tiene nada que ver con resignación, que sería más una cualidad, una actitud derrotista, pasiva. No, la aceptación es, bueno, más una actitud mucho más valiente, de decir, bueno, pues esto es lo que hay y esto es el punto de partida para que algo se pueda transformar, ¿no? Como decían, la aceptación es la clave de la transformación, ¿no? Lo que se resiste, persiste, ¿no? Un tercer punto que me parece interesante es el tema bueno, la posibilidad de establecer una relación más libre, más saludable, más consciente con los pensamientos, ¿no? Esa idea central de yo no soy mis pensamientos, yo soy quien observa mis pensamientos. Y ahí cambia todo radicalmente, ¿no? Porque nos damos cuenta de que eh, la mente es una fuente de sufrimiento a veces enorme, ¿no? Todos esos patrones de pensamiento tan trillados, repetitivos, obsesivos, nos generan muchísimo sufrimiento, ¿no? Pero el saber que es posible dar un pasito atrás y ya no estar tan identificado con esos contenidos mentales, sino el saber que yo soy quien observa esos pensamientos, ahí hay algo que se diluye, pierde toda esa carga dramática y puedo establecer una relación distinta, que al final es la clave, ¿no? Cómo me relaciono con mis pensamientos, cómo me relaciono con mis emociones. Eso es lo que va cambiando verdaderamente con la práctica, ¿no? El dejar de estar tan cegados con esos pensamientos y emociones, de no poder nada más, no poder ver nada más, y poder crear ese espacio tan sanador entre mí y mis pensamientos, entre mí y mis emociones. Y eso cambia completamente el juego porque ya estoy en el lugar del observador, ¿no? Y ahí no. Y esa observación, ese testigo, no está teñido de ese dramatismo. El testigo no está triste, el testigo no está ansioso. El testigo es pura conciencia, que se da cuenta de lo que hay, pero sin estar teñido de esa carga dramática. Entonces, por lo tanto, ahí cambia completamente la jugada, y sin duda eso es algo que, como os decía, pues he podido ver en mi trabajo como tutor, en todos esos resúmenes y reuniones que hacemos con los alumnos y alumnas, e ir viendo su evolución, ¿no? Y por último, para no extenderme demasiado, el tema que también me parece fundamental, ¿no? El aspecto relacional, ¿no? ¿Cómo mejora eso? Porque al fin y al cabo no somos seres individuales, somos seres relacionales, y buena parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con las relaciones humanas, con las relaciones de pareja, con las relaciones familiares, con amigos. Entonces, yo creo que lo que nos conduce también la práctica de mindfulness es justamente a que esa postura tan cerrada
del ego pues empieza a suavizarse, ¿no? Ya no tenemos tanto que defender de nuestra postura, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ver las cosas, sino que hay algo que cae, podemos ir un poquito más allá del ego y justamente, bueno, desde esa mayor flexibilidad, tal vez incluso que se dé el milagro de ponernos en el punto de vista del otro e incluso darle la razón, tal vez, ¿no? Eso ya sería la leche, ¿no? Pero sobre todo se pierde esa rigidez, ¿no? Que tantas veces nos pierde cuando discutimos con otra persona, de que no, yo veo así las cosas y esto es así, ¿no? Eso cae un poquito y somos más flexibles para ponernos en la piel del otro y tal vez pues, poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso ayuda enormemente en las relaciones, en los conflictos, a generar empatía en fin, y a poder entablar esos conflictos de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo, Pablo, que hasta ahí lo podemos dejar ahí. Gracias. Ole, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí un poquito. No sé, vamos a ver cómo lo hacemos un poco para que sea ligero. Yo os voy a explicar un poquito qué es la formación, ¿no? Más o menos qué estructura tiene, qué formato tiene, qué es lo que transitas en la formación. Y la verdad es que tiene bastantes cosas, ¿no? Tiene bastantes cosas porque, entre otras cosas, sabiendo que una de las partes fundamentales es la práctica, entonces, pues claro, le metes la práctica más a todo lo que hay alrededor y dices, uff, vas a entrar aquí y vas a salir. Si trabajas, aquí va a haber una transformación de esa que habla Carlos, ¿no? Y eso estamos viendo además en la gente, que realmente si hay un compromiso y hay un trabajo en 8 o 9 meses, aquí pasan cosas, pasan cosas. De principio hay que decir una cosa, este año hemos hecho una división con la formación, porque siempre hemos visto que hay gente que viene a formarse porque quiere ser instructor de mindfulness y por lo tanto quiere dar cursos, quiere utilizarlo dentro de su profesión, pues bueno, le ve esa utilidad y quiere ese instructor, ser ese instructor o instructora de mindfulness, ¿no? Y luego, por otra parte, siempre también ha venido gente que era por el desarrollo personal. O sea, yo quiero crecer, quiero desarrollarme y el mindfulness y una formación de este tipo es un buen lugar para tener una visión general de decir, ¿qué es esto de la meditación? ¿Qué me propone? ¿Qué caminos puedo yo indagar, caminar? Entonces, el mindfulness o la formación te da toda una perspectiva grande, ¿no? Entonces, estas dos partes, pues de alguna forma las hemos separado un poquito. Es decir, hemos hecho una formación, la de siempre, que es la de ser instructores de mindfulness, y hay otra parte que es, le decimos, es un desarrollo personal, donde claro, no se exigen ciertos trabajos, se exigen o se trabajan ciertos trabajos que tiene que ver con pues dar las clases, hacer un proyecto de dar un curso, de bueno, cosas que para el desarrollo personal pues tampoco te interesa, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, porque claro, hay que decir que con la pandemia aquí cambiaron muchas cosas. Hoy en día en esta formación hay 18 docentes. O sea, aquí hay mucha gente involucrada. Antes, en la pandemia, o antes de la pandemia, todo se hacía en Donosti, ¿no? En Baraca, donde está Baraca, donde estamos, todo era presencial y claro, cuando llega online y cuando llega la pandemia, llega el mundo online y entonces hoy en día esta formación, estas formaciones se pueden hacer tanto, bueno, online toda y luego ciertas partes, digamos, la gorda, la que es la de los módulos, se puede hacer presencial, ¿no? En cada mes, un sábado, hay un módulo 8 horas, 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde. Esto es presencial, el que quiere. Esto es presencial, esto se emite y en esa emisión la gente que está en online también interactúa. Hemos hecho un concepto híbrido, ¿no? Que es, pues igual será de lo más avanzadito que hay, ¿no? Es decir, tanto la gente que está presencial como la gente que está online puede interactuar, pueden hablar, le oyen al docente, pueden preguntar, les vemos los presenciales a los online nos ven a todos, ¿no? Y hacemos una mesa híbrida, ¿no? Una formación híbrida.
Entonces, en estos módulos es donde se explica, digamos, los fundamentos del mindfulness, la transversalidad, la parte de Occidente que tiene la psicología, la parte de Oriente que tiene el Dharma. Y entonces, pues imaginaros, mindfulness y Dharma, mindfulness y cuerpo, emociones, regulación emocional y mindfulness, mindfulness y cognición, conciencia, ética, autotrascendencia. Bueno, se dan, digamos, las piezas gordas, ¿no? Y luego tenemos la otra parte que ya es exclusivamente online, que tiene que ver, que tiene otros apartados, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos seminarios. Todas las semanas vamos a tener un seminario de 2 horas y media. En mindfulness, por cómo nació desde el concepto del protocolo, es decir, una instrucción que se va a dar a una gente en 8 o 10 semanas, donde va a haber pues una evolución y donde se va a aprender a meditar y se van a aliviar ciertos sufrimientos. Eso es un protocolo de mindfulness. Entonces, claro, esto se ha ido expandiendo y hay protocolos por un tubo. Pues cualquier tipo de sufrimiento tiene su protocolo. Aparte de lugares donde se trabaja con el mindfulness, por ejemplo, educación. Todo lo que tenga que ver, pues bueno, en cualquier, yo qué sé, pues el estrés fue el primero, está la depresión, está el dolor, están las adicciones. Entonces, nosotros, cada seminario que hay, uno al mes, traemos a un especialista que va a hablar de un protocolo de mindfulness o de un lugar donde se trata el mindfulness, de cómo trata el mindfulness ese espectro. Entonces es muy interesante porque, bueno, tú vas a ver toda una perspectiva y decir, bueno, ¿cómo se está haciendo esto? ¿No? Para ver también cuáles son los fundamentos de esos protocolos, ¿no? Otra cosa es supervisión. Para nosotros es importante que en este proceso que va a haber aquí, ¿no? Pues haya una supervisión de decir, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo va la práctica? ¿Cómo va tu trabajo? En el caso de los de desarrollo, es decir, la formación que tiene que ver con el desarrollo, tienen un terapeuta, un psicólogo terapeuta que está quincenalmente hablando de su trabajo personal. ¿Cómo vas tú en la meditación? ¿Cómo va tu desarrollo? Para la gente que tiene el asunto del instructor de mindfulness, es decir, me interesa ser instructor, pues tenemos la creación de un PIM, es decir, crea tu propio protocolo de mindfulness, ¿no? Que como mínimo vas a estudiar y ver cómo funciona un protocolo. Tenemos semanalmente en un lugar donde se trabaja la pedagogía del mindfulness, guías de meditaciones, estructurar una meditación y guiarla para que tú puedas ponerla en práctica, ¿no? Aparte de eso, tenemos los retiros, que es una cosa fundamental, 2 retiros, ¿no? Que es una cosa fundamental en un instructor de mindfulness. Y una cosa importante también es la matutina, ¿no? La matutina es un lugar online de meditación diaria de mindfulness, o de meditación diaria de Baraka, que es o a las 6:30 o a las 7:30, y los fines de semana a las 7:30. Bueno, algunos dirán que es muy pronto, otros que van a trabajar, pues digamos que a las 6:30 les viene bien, pero es un lugar importante, interesante. La práctica del mindfulness, bueno, el mindfulness se basa en la práctica, y la práctica exige ese compromiso, esa adherencia, ese estar ahí diariamente. Y hay una diferencia abismal entre hacerlo solo o hacerlo con gente. Aunque estemos todos en silencio, ¿eh? Pero hay una diferencia, ¿no? Te obliga, estás con un equipo, estás ahí diariamente, ¿no? En vez de levantarte solo y plantearte, voy a meditar, no voy a meditar, porque a veces la mente está perezosa o el cuerpo está perezoso. Bueno, yo creo que no voy a hablar mucho más porque no merece la pena. Cualquiera que puede estar interesado, luego cualquier pregunta y contestaremos sobre la estructura o sobre lo que fuere, ¿no? Bueno, una cosa importante decir, ¿esto vale un dinero? Claro que vale un dinero. Bueno, la de desarrollo personal es más barato porque vale creo que 1.350 y la instructor de mindfulness vale 1.950. Pero hay hoy en día, digamos que existe para trabajadores la forma de financiar esto vía Fundae. Y no sé si es vuestro caso, pero hay gente que llega a financiar casi el 100% de la formación, ¿eh? Esto es una cuestión de que el gobierno da un dinero a las empresas para formar a trabajadores, tienes que hablar con la empresa, que les interese tu formación, bueno, pero existe esa posibilidad. También existe la posibilidad de un acuerdo con un banco que te financie sin intereses para pagarlo.
también tenemos esa posibilidad. Pero ya dejo de enrollarme y ahora vamos a pasar igual a lo más bonito, que lo más bonito es ver, bueno, pues tenemos aquí a dos exalumnas que han estado este año en la formación. Tenemos a María Feijó y a Marta Sánchez y 10 minutitos, 5 cada una, para que expliquéis, nos habléis un poquito de cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? Desde pues, el testimonio ese personal que ha pasado en tu vida o no ha pasado en tu vida, o desde lo profesional o lo que os apetezca. Pues no sé, ¿quién primera? La que queráis. María, que llevas mucho tiempo, venga. Ese micro, María. Sí, me acabo de dar cuenta, perdón. Bueno, no sé ni qué contaros así en 4 minutos, porque la formación, o sea, es una transformación personal tan fuerte que resumirlo en 4 minutos es muy difícil, ¿no? Pero eso, yo os diría que es un salto cuántico en tu conciencia y en tu forma de relacionarte contigo misma y con el resto de las personas, ¿no? Yo el año pasado no había la posibilidad de hacerlo para desarrollo personal o para instructora de mindfulness y yo no tenía así muy claro si luego iba a impartir, iba a ser instructora o no. O sea, yo lo hice por un tema puramente personal, pero es verdad que durante la formación me fui un poco como engorilando, no sé cómo decir, que me fui un poco como metiendo cada vez más y ahora estoy deseando de impartir, o sea, de formar un grupo de mindfulness. Me da un tiempito de descanso porque la formación es muy intensa y después de terminarla me apetecía pasar el verano tranquila, pero creo que una de las, o sea, pero me apetece, o sea, lo que he aprendido, compartirlo ahora con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, yo os diría también que la formación es muy completa, es muy poliédrica, ¿no? O sea, tanto en contenidos que bueno, ya ha explicado Pablo, pero aparte de, bueno, profesores, el profesorado es una maravilla. No, me da un poco de vergüenza porque algunos están aquí y voy a parecer una pelota, pero realmente es que cada persona que traen es como que sabe muchísimo de la materia y aparte de, bueno, los módulos, por ejemplo, y los seminarios también, ¿no? O sea, las personas que vienen, aparte de compartirnos pues su sabiduría, después nos dan muchísima bibliografía, ¿no? Que, bueno, eso tampoco hace falta después leerte todo lo que te pasan, pero si eres una ratita de biblioteca, como es mi caso, pues se agradece muchísimo, ¿no? Y antes de empezar esta sesión hablábamos con Pablo, pues eso, ¿no? De que todavía tenemos, yo por lo menos este año, bastante material para leer, ¿no? Luego, eh, más cosas así, bueno, la práctica es súper importante, o sea, es para mí lo más importante de la formación, es que es vital, o sea, os decía, sí, hay mucho contenido y mucho tal, pero lo fundamental es practicar, 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 y ahí os diré que, bueno, aparte de la shanga de la mañana y de hacerlo, de hacerlo juntos y así, jo, es súper importante la supervisión, ¿no? Que nos da el tutor a final de mes. Y luego tú cuando ves y pasas los 8 meses y te lees lo que has escrito y el feedback que te ha dado, ahí te das cuenta también de, joder, de cómo empezaste y claro, porque cuando estás metida en el proceso muchas veces pierdes la perspectiva, ¿no? Pero bueno, entonces la supervisión y la súper importante. Las pedagógicas, las sesiones semanales con Pablo, donde cada lunes va una persona guiando y entonces eso, ¿no? Eso te obliga también a ponerte en marcha, o sea, que no sea una cosa solo teórica y así, ¿no? Em, Luego la formación, bueno, en esta parte de las pedagógicas es muy importante que aprendemos unas personas de otras, ¿no? No solo en las pedagógicas, o sea, en todo, ¿no? O sea, aquí al final aprendes muchísimo de ti misma, aprendes muchísimo del profesorado y aprendes muchísimo de tus compañeras y de tus compañeros, ¿no?
¿Qué más? Ah, bueno, y luego tanta cosa que hay, eso, ¿no? Pedagógica, módulo, bueno, seminarios, etcétera, se hace muchísima convivencia, ¿no? Entre el alumnado. Y yo os diría que ahí es como que te juntas con un grupo de personas y crecemos juntos. Eh, entonces eso es muy bonito también, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un muy buen rollo, la verdad, con casi, o sea, vamos, todo el mundo hicimos muy buen rollo y incluso, bueno, yo participé presencial, o sea, como vivo muy cerca de San Sebastián, pues fui a todas las sesiones presenciales, pero bueno, Marta os contará luego cuál es la experiencia de las personas que lo viven online, ¿no? Pero yo tenía la sensación o sea, de que no había diferencia, ¿no? O sea, de que al final la sistemática que tiene Baraka, la tecnología, o sea, cómo se lo monta tecnológicamente, que yo tampoco, lo que ha explicado Pablo antes, o sea, posibilita pues que tengamos muchísimo contacto, ¿no? Y que al final eso, haces mucha convivencia, haces mucha amistad y luego estás deseando que llegue el retiro final, que es el obligatorio, bueno, lo obligatorio para las personas que al final queráis sacar la instrucción, me imagino, ¿no? Pero bueno, quiero decir, hay 2 retiros, nosotras el año pasado tuvimos que hacer 2, y en el primero no coincidimos todas las personas, pero en el segundo sí. Y estábamos deseando de ponernos cara, de tocarnos, de vernos, o sea que o sea, aparte de toda la transformación, digamos, que vives como persona, yo lo decía el año pasado al final también de la formación en el retiro, ¿no? Decía que Baraka es como una casa, ¿no? O sea, ya encuentras un sitio donde es tu sitio también y que ahí va a estar siempre. O sea, has hecho unas amistades, tienes un lugar a donde ir a refugiarte cuando quieras ir a meditar, hay una shanga online y para las personas que estamos cerca de Donosti, pues también tenemos la suerte de que hay un par de shangas presenciales. Bueno, creo que una al mes y semanalmente no sé si hay otra, Pablo. Bueno, en fin, tenemos una casa, ¿no? Ahí también. Y no sé, creo que ya es que no me quiero enrollar mucho más. Venga, Marta. Gracias, María. Gracias. Solo No, tocando. ahora ya ahora os tengo, que digo, ¿dónde estoy? No me pillaba, a ver, me veí, bueno, yo ahora no os veo nada, pero permitir, reunión, vale, bueno, no veo nada. ¿Me oís bien, no? Ahora te oímos y te vemos, Marta. Genial. Nada, me da mucha alegría veros, Pablo, y me da alegría poder estar aquí para vosotros y de ver a María y de conectarme, ¿no? con esto. A ver, yo mi experiencia personal, yo me apunté para profundizar en la meditación. Sentía que era un trabajo que en algún momento me había ayudado mucho en la conexión con mi cuerpo y eso me generaba mucho placer, ¿no? Como poder retirarme ahí yo al cuerpo. Entonces, un poco en lo que una se piensa que es la profundización, pues de repente fue lo que fue el curso del año pasado, pues fue bastante intenso, la verdad. Para mí a nivel personal, o sea, de repente entré en un proceso personal que estaba ahí muy latente y que, bueno, porque se fue desarrollando a medida que iba pasando el curso. Entonces, en realidad, en ese profundizar con la meditación, que yo me creía que iba a profundizar en el placer de mi conexión con el cuerpo y con mi respiración, pues de repente lo que me tocó fue encontrarme con un montón de emociones difíciles y de procesos pues muy difíciles para mí. Y, o sea, así como una de estas etapas de la vida de mucha explosión, ¿no? Y entonces para mí, pues todo lo que fue el desarrollo de poder vivir esto con toda la conciencia que le vas poniendo según vas haciendo la meditación, pues os voy a decir, pues difícil de la leche, a ratos,
pero claro, me sentí todo el tiempo muy acompañada. Me sentía acompañada por los profesores, me sentía acompañada por las pedagógicas, la supervisión me parecía maravillosa porque me hacía poner en orden todo lo que me estaba pasando. Entonces, claro, digo, ostras, de haber vivido ese proceso sin acompañamiento a vivirlo, porque para mí lo que viví es como que me acompañaban. Yo estaba haciendo la instrucción online, pero me he sentido muy acompañada todo el tiempo. O sea, como si no necesitaba la presencia cotidiana, era como me sentía muy acompañada y muy sostenida por la formación en sí, ¿no? Por las personas, por las veces que nos encontrábamos, eso me hacía como tener un lugar de centro para mí en todo lo que era este proceso, ¿no? O sea, podía vivir el proceso y toda la dificultad del proceso, pero al mismo tiempo tenía un lugar donde yo me encontraba conmigo y donde me sentía muy sostenida. Y, joder, claro, le cogí un afecto a todo el mundo y a Baraca y a la formación. Y claro, y además en ese proceso pues hecho desde un lugar de impecabilidad para mí, ¿no? Pues que ya yo creo que también son años de trabajo personal pues porque siempre me ha interesado y porque he estado ahí en esa indagación, ¿no? Personal de ir conociendo, de autoconocimiento y de ir pues gestionándose sus cosas para una y para los demás y entonces de repente lo que iba apareciendo por allí pues me parecía todo de mucha impecabilidad en el hacer, ¿no? Joder, que estaba hasta el último detalle muy pensado, ¿no? Y muy trabajado, ¿no? Y entonces, claro, eso da mucho gusto y da una sensación de seguridad muy grande, ¿no? Cuando estás ahí pasando procesos difíciles, pues sentirte que también las personas que te van acompañando, ostras, pues que saben de lo que están hablando, ¿no? Que hay muchos años de experiencia en la práctica también, que eso para mí era no solo el conocimiento, sino que es que se siente, ¿no? Cuando llevas años en la práctica, pues cuando el que te está contando las cosas te las está contando desde un lugar sentido, ¿no? Que dice, ostras, es que llevas en la práctica, has hecho la indagación, has vivido, has pasado los callos, te has pelado el culo, ¿no? Que decimos a veces, de sentarte y eso pues acompaña mucho. Y de ahí, pues en realidad el proyecto de intervención, pues tampoco era algo que en principio tenía pensado hacerlo de una cosa, pero claro, como me metí en tanto follón personal, pues digo, pues no me lo hago, pero el mismo proceso me fue llevando a como una necesidad de completar procesos, ¿no? Y entonces era como, ostras, sentía que era parte de mi proceso y de terminar mi proceso, el hacer el proyecto de intervención y el de alguna manera, bueno, es lo que digo yo, como dedicarlo, ¿no? O sea, como, vale, has vivido todo esto, has experimentado todo esto, has aprendido todas estas cosas, ahora ponlo al servicio, ¿no? Del otro también. Y yo trabajo en el ámbito de la salud acompañando a mujeres embarazadas y a partos de baja intervención. Pues claro, tengo aquí mis grupos de embarazadas pues que necesitan prepararse para el parto y para el puerperio y la crianza. Claro, un proceso transformador muy potente de la maternidad, ¿no? Entonces, de repente, según me iban pasando y yo me iba preparando sesiones para las pedagógicas, iba viendo a mis compañeros, pues yo las iba poniendo aquí, ¿no? En las preparaciones al parto semanales y entonces las iba sacando con ellas. Y ostras, yo veía que esto funcionaba, así que al final, pues hice un proyecto de intervención de mindfulness para trabajar con ellas. Sigo trabajando con ellas en esto, pues hoy hemos tenido sesión. Hago un jueves cada 15 días. Es un proyecto de intervención de mindfulness de 8 semanas y las veo joder, que cuando se van agradecidas, ¿no? De haber encontrado ese momento para estar con ellas, ¿no? Para estar con ellas, con sus bebés, en sus procesos, para vivirlo, para hacer el compartir, un lugar donde ellas se sienten sostenidas. A mí me nutre mogollón, me reactivó una parte de la vocación que me estaba costando, porque claro, esto a veces es duro sostener también la guardia tanto tiempo, mucho el compromiso y entonces ahí en una crisis vocacional que tuve, pues la verdad es que como que me ha ayudado también eso a colocarlo en el sitio y a encontrar así como nuevos lugares de ilusión y bueno, de algo que yo necesito, que es estar ahí en la indagación
¿no? De cuando te brillan los ojitos y dices, vale, y si ahora hacemos esto con ellas, ¿qué les va a pasar? Y esto, ¿cómo se lo van a llevar? Y esto de aquí que sacamos y a dónde las va, ¿no? Y a dónde las va a llevar y a ver este grupo cuando termine, cómo van a parir o cómo van a tal. Y eso pues siempre eso me mantiene viva mi ilusión, ¿no? Profesional y que creo que es algo que necesitamos todos. Así que en realidad pues esta ha sido mi experiencia de verdad de mucho agradecimiento y para ser una formación online que yo pues no me he hecho muchas formaciones online porque yo soy mucho más del presencial y del abrazo y ¿no? Del contacto físico y de así. Joder, pues me quedé alucinada porque el día del retiro de repente, o sea, les has cogido a todos un cariño y como si hubiera, o sea, que vamos, que hubiéramos estado y nos hubiéramos encontrado y para mí hubiera sido lo mismo, ¿no? Eh, así que muy bonito, vamos, se lo súper recomiendo a todo el mundo, la verdad. No puedo decir otra cosa, desde lo vivido yo en lo personal. Así que eso, gracias por invitarme hoy. Me hace ilusión estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Ole, pues vamos terminando. No sé yo si hay alguna preguntita o alguna cosa que alguien tenga a buen decirnos o le interese saber o bueno, llevamos ya un rato y intenso creo que ha sido, para mí sí lo ha sido. De todas formas, pues bueno, aquí estamos para lo que sea. O sea, para lo que sea, cualquier pregunta, cualquier duda, no sé, de cualquier tipo, estamos tanto al email como al teléfono, como al WhatsApp. Bueno, Baraca es un centro, no sé si habéis mirado un poquito en la página web, pero bueno, es un centro que tiene diferentes y unas cuantas cosas, tiene diferentes formaciones, tiene cursos, tiene, bueno, el tema online, pues ya veis que poco a poco nos lo vamos trabajando también. Y, y pues muchísimas gracias de haber estado aquí, los que habéis estado, tanto a los que han venido a oír como a los que habéis tenido el esto de llegar aquí. Y gracias a Marta, gracias a María y mi asquera a todos. Ok, cuidaros mucho. Ur. Agur, agur.